Twice es un grupo que se encuentra bajo JYP Entertainment, que fue formado luego de un programa de supervivencia llamado 16 en el año 2015. Está compuesto por 9 chicas, 5 coreanas, 3 japonesas y una taiwanesa, cuyas edades varían desde los 20 hasta los 25 años actualmente. El nombre oficial del fandom de Twice es ONCE. Aclaro que durante el vídeo voy a referirme a la agencia como JYP Entertainment, mientras que el señor Park Jin-young voy a mencionarlo simplemente como JYP. El video se va a dividir en secciones: pre-debut, presión sobre sus cuerpos, trabajo excesivo, producción, acoso y amenazas, salud de las miembros y situaciones particulares. En realidad, parte de Twice iba a debutar en otro grupo en el año 2014, llamado Six Mix, según anunció JYP Entertainment a finales del año 2013. Ese grupo iba a ser formado por Jihyo, Jonghyun, Nayeon y unas chicas llamadas Minyoung, Lana y Cecilia. Lana y Cecilia abandonaron la agencia antes del debut para dedicarse a la actuación en su país, China, por lo que Sana fue agregada al lineamiento de ese grupo. Pero su debut fue cancelado, y gracias a ello se creó el programa de supervivencia 16. En 16 se vio a las miembros que debutarían en Six Mix participando, pero Minyoung fue eliminada durante la competencia, y actualmente no se sabe a qué se dedica. Se sabe que Lena sigue teniendo una amistad con las miembros de Twice. Estas son algunas fotos que ha publicado en su Instagram. Pero bueno, ahora hablemos del comienzo de Twice como lo conocemos hoy en día. Como mencioné, el grupo se formó gracias a un programa llamado 16, en el cual 16 aprendices de JYP Entertainment se enfrentaron en distintos desafíos para lograr debutar. Comenzó el 5 de mayo del 2015 y finalizó el 7 de julio del mismo año. Las participantes que lograron debutar como integrantes oficiales de Twice fueron Nayeon, Sana, Daehyun, Chaeyoung, Mina, Jihyo y Jonghyun. Pero en el episodio final, el señor JYP anunció que agregaría a 2 integrantes, Tsui y Momo. Tsui por la elección del público y a Momo por decisión unánime del equipo de JYP Entertainment. La adhesión sorpresa de las 2 últimas miembros desató una controversia, especialmente el caso de Momo. El público que siguió el reality consideró algo injusto el hecho de que sea agregada solo porque la agencia lo pensaba, y criticaron a JYP diciendo que si quería que Momo debutara, no hubiese hecho el reality y directamente hubiese formado un grupo. Además, se comenzaron a esparcir rumores que hasta el día de hoy circulan, sobre que Momo podría haber hecho un favor a JYP para que la añadiera al grupo. Cuando la reacción que Momo tuvo al momento de que le dijeran que estaba en el grupo, demostró que ella no tenía idea de que iba a ocurrir. Por ello, JYP Entertainment dio un comunicado el 8 de julio, un día después de que finalizara el programa. Nos disculpamos por fallar en comunicar claramente el proceso de selección y nos gustaría explicar en detalles una vez más. La condición para ser elegida como una integrante final fueron los votos emitidos por la audiencia. Sin embargo, llegando al episodio final, pensamos que las 7 integrantes seleccionadas oficialmente podrían dejar algo que desear. Así que además de la 7ª integrante, decidimos añadir a una integrante elegida por los espectadores y otra integrante elegida por Park Jin-young. Continuaron diciendo que aceptan humildemente las críticas por no explicar la estructura final del equipo a más detalles, al igual que por varios otros problemas que los espectadores tuvieron con el programa, incluyendo su naturaleza ruda. Ya sabemos que el mundo del K-pop tiene estereotipos muy marcados sobre la belleza y el cuerpo, especialmente de los y las ídolos, y Twice, siendo uno de los grupos más populares, obviamente no son la excepción. Desde 16, Jihyo fue y es criticada por su cuerpo. El reality show transmitió como una fotógrafa le decía a Jihyo que era demasiado gordita, naturalizando totalmente ese tipo de comentarios. Se pudo ver cómo luego de este comentario, Jihyo se sentía insegura e incluso prefería esconderse detrás del resto de las chicas en las sesiones de fotos. Pero por esto, no solo hay que tirarle la culpa a las personas que trabajan en JYP Entertainment, ya que las personas en internet también han sido y son muy crueles al respecto.
Incluso he encontrado foros que se preguntaban por qué Jihyo no seguía una dieta como las demás miembros, cuando en realidad, ¿qué saben? Todos los cuerpos son diferentes, y puede que Jihyo haya cumplido con el peso solicitado y su cuerpo lucía de esa manera, lo cual aparentaba ser completamente sano. Durante un encuentro con fans, Twice estaba respondiendo preguntas, y una de ellas fue ¿qué deporte jugarían mejor en las Olimpiadas? Cuando llegó el turno de Jihyo de elegir, una persona presente en la audiencia gritó levantamiento de pesas, a lo que Jihyo se mostró afectada, ya que supuso que fue un comentario hecho con malicia, relacionando el deporte a personas físicamente grandes. En 2018, durante una transmisión en vivo, Momo habló sobre una ocasión en que la empresa le pidió que bajara 7 kilos en una semana. 그러니까 7kg를 그러니까 무조건 빼야 된대. 빼야 그 쇼케이스를 쓸 수 있대. 그 날짜까지 진짜 안 먹고 아무것도 안 먹고 헬스장 이렇게 다니고 그리고 진짜 이건 정말 그런가? 뭐? 아 괜찮아 제가 그런 얘기 많이 했었어. 아 그래? 나는 막 진짜 침도 뱉고 진짜 다 했어 진짜 진짜 몸 안에 있는 거 다 수분을 다 없었어 진짜. 그리고 진짜 침대 누워 있는 이렇게 침대 있고 자려고 하잖아. 뭔가 못 일어날 것 같아서 무서워서 눈물이 나는 거야 갑자기. 그치. 일주일 동안 아예 안 먹었어? 어. 진짜 얼음 하나 이런 거. 진짜 얼음 하나. 근데 이거 먹어도 진짜 살찔 것 같은 거야. 너무 진짜 첫 번째 7kg 일단 빼라고 한 거야. 근데 회사에서 일주일 안에? 일단 빼야 된다고. 일단 이 숫자를 해라. 그래가지고 너무 진짜 내가 진짜 아니 왜 해보라고 해봐. Lo que perturbó a muchas personas es el hecho de que sus compañeras le digan que era genial por poder lograr algo totalmente insano. Durante otra transmisión en vivo, Momo y Daehyun dijeron que cuando eran aprendices, hubo ocasiones en que la empresa no les daba tickets de cafetería para retirar comida porque tenían que seguir una dieta, por lo que otros aprendices de la agencia pedían comida de más para compartir con ellas. Pero como la agencia se enteró que hacían esto, crearon unas tarjetas para la cafetería y no se las dieron. 우리 그 연습생 식단 우리가 없었잖아. 카드 안 줬잖아. 나도 안 그거 나중에 생각하니까 너무 서러운 거야. 맞아. 다이어트 해야 되는 사람은 식권을 맞아. 아예 안 줬지. 그래서 가끔 완전 몰래 가가지고 안 하고. 애들 거 그냥 옆에서 뺏어 먹고. 맞아. 애들 애들 몇 개 먹은 거잖아. 맞아. 그러다 걸렸잖아. 많이 가져가다가 걸렸어. 그러면서 카드 어떻게 이렇게 많이 먹냐고. 카드 그거 생겼잖아. 맞아. 맞아, 카드 생겼지. 맞아. 우리 식권 막 종이채로 지옥이다, 가져가서 지옥. 막 삼겹살 그 짜파구리 막 해먹고 막 이랬었는데. 그래서 찬이가 막 뭐지 삼겹살 막 몇 개 완전 많이 먹은 걸로 되고 막 그랬어. 진짜? 2015. Debutaron el 20 de octubre con el video musical para UA y el mini álbum llamado The Story Begins. 2016, 3 comebacks. El 25 de abril volvieron con su segundo mini álbum y el video musical para Cheer Up. El 24 de abril tuvieron comeback con Titi y su tercer mini álbum Twice Coaster Lane 1. Y el 19 de diciembre sacaron la versión navideña de ese álbum, pero sin agregar ninguna canción ni video musical. 2017. 7 comebacks, 8 conciertos. Su primer tour comenzó el 17 de febrero y fue llamado Twiceland The Opening. Para comenzar, tuvieron 3 fechas en Corea del Sur. El 20 de febrero regresaron con el video para Knock Knock y con el mini álbum Twice Coaster Lane 2, el cual contiene las mismas canciones que Twice Coaster Lane 1, con la adición de 2 canciones nuevas. El 15 de mayo regresaron con su cuarto mini álbum y canción principal, Signal. Tuvieron un concierto el 8 de abril en Tailandia y el 29 de abril en Singapur. Poco después, el 14 de junio, debutaron en Japón con la versión japonesa de Signal y el álbum titulado #Twice, publicado el 28 de junio. Tuvieron un concierto el 17 y 18 de junio en Corea del Sur como cierre de su primer tour.
Pero rápidamente, el 2 de julio tuvieron su primer concierto en Japón. El 6 de octubre, luego del gran éxito que tuvieron en Japón, sacaron su primera canción, originalmente en japonés, llamada One More Time, junto al mini álbum que fue publicado el 18 de octubre. El 30 de octubre, Twice publicó su primer álbum completo, Twicegram, y tuvieron comeback con Likey. El 11 de diciembre lanzaron Merry and Happy, un mini álbum reempaquetado que posee 2 canciones nuevas, además del video musical para Heart Shaker. El 22 de diciembre publicaron el video musical para Merry and Happy. 2018. 10 comebacks y 19 conciertos. El 11 de enero se publicó el video musical para Candy Pop, canción en japonés. El 22 de febrero se reveló el video musical para Brand New Girl, también canción en japonés. El 9 de abril se publicó su quinto mini álbum y el video musical para What is Love. El 16 de mayo se lanzó su tercer single en japonés llamado Wake Me Up, que contiene 2 canciones. Dieron inicio a su segundo tour llamado Twiceland Sound 2 Fantasy Park con 3 conciertos los días 18, 19 y 20 de mayo en Corea del Sur. El 26 y 27 de mayo tuvieron 2 conciertos en Saitama, Japón. El 2 y 3 de junio tuvieron 2 fechas de su tour en Osaka, Japón. El 15 de junio volvieron a lanzar un single en japonés, pero esta vez solo en versión digital, llamado I Want You Back. El 17 de junio tuvieron un concierto en Singapur. El 9 de julio regresaron con un segundo álbum especial llamado Summer Nights, el cual contiene 9 canciones, y publicaron el video musical para Dance the Night Away. El 16 de agosto se lanzó el video musical para BDZ, canción principal de su primer álbum completo en japonés, llamado de la misma manera. El álbum contiene 10 canciones. El 18 de agosto tuvieron un concierto en Tailandia. El 25 de agosto otro concierto, pero en Indonesia. Pronto dieron inicio a su tour BDZ por Japón, y sus primeras fechas fueron el 29 y 30 de septiembre, seguido por fechas el 2 y 3 de octubre en Nagoya, el 12, 13 y 14 de octubre en Kobe, y el 16 y 17 de octubre en Tokio. El 21 de octubre fue publicado su primer álbum repackage en japonés llamado BDZ Repackage, además del video musical para la canción principal llamada Stand By Me. El 15 de noviembre regresaron con su sexto mini álbum y el video musical para Yes or Yes. El 12 de diciembre lanzaron su tercer álbum especial llamado The Year of a Yes y el video musical para The Best Thing I Ever Did. 2019. 5 comebacks y 25 conciertos. El año comenzó con su segundo álbum en japonés llamado #Twice2 y el video musical para la versión japonesa de Likey, publicado el 6 de marzo. Dieron comienzo a su tour por domos en Japón llamado Daydream, con fechas el 20 y 21 de marzo en Osaka, 29 y 30 de marzo en Tokio y finalizando el 6 de abril en Nagoya. El 22 de abril, el grupo volvió en Corea con su séptimo mini álbum Fancy You y el video musical para Fancy. Comenzó su gira mundial Twice Lights el 25 y 26 de mayo en Corea del Sur. El 11 de junio publicaron su cuarto y quinto single en japonés llamado Happy Happy y Breakthrough. Desde el 15 de junio hasta el 17 de agosto estuvieron de gira, pasando por Asia y Norteamérica con un total de 8 conciertos. El 23 de septiembre regresaron con Feel Special, nombre tanto del video musical como de su octavo mini álbum. El 17 de octubre regresaron con su segundo álbum completo en japonés llamado And Twice y el video musical para Fake and True. Siguieron con su gira mundial con 10 fechas en Japón, comenzando el 23 de octubre hasta el 1 de diciembre. Y finalmente, 2020, 3 comebacks y 6 conciertos hasta ahora. El 5 de febrero tuvieron un regreso con su segundo álbum repackage japonés, And Twice Repackage, y el video musical para Swing. El 11 de febrero continuaron con su gira mundial, dando 6 conciertos en Japón hasta el 8 de marzo. El 1 de junio fue lanzado el noveno mini álbum y la canción, ambos llamados More and More. El 18 de junio regresaron en Japón con su sexto single y el video musical para Fanfare. Y para finalizar por ahora, se anunció que Twice volvería en Japón en septiembre con un álbum de 12 canciones. Aclaro que de todas estas actividades fueron excluidos los conciertos especiales de K-pop y los festivales a los que participaron, además de las promociones en múltiples programas televisivos, ya sea de Corea del Sur, como entrevistas en demás países. Como podemos ver, fueron años donde las chicas estuvieron de promoción en promoción, años en que las miembros se han ausentado en algunas actividades por cuestiones de salud que mencionaré luego. En 2018, Jonghyun expresó su angustia en el episodio 14 de Twice TV. Fue filmado el 5 de octubre según mostró, y como vimos en las fechas anteriores, en ese momento Twice estaba de gira en Japón. 사실은 지금 저희가 일본에서 아레나 투어를 하고 있는데
그거랑 같이 지금 한국에 다시 와서 한국 컴백 뮤비도 찍어야 되고 자켓도 찍어야 되고 또 여러 가지 할 게 많아서 멤버들도 너무 힘들어하는 상황이에요. 항상 팬분들한테도 웃는 모습만 보여줘야 되는데 뭔가 힘든 모습을 감춰지지 않아서 죄송하기도 하고